Comenzo. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Este es el grupo Amigos de la Tertulia Barcelona. Yo soy Flor Iñigo y hoy vamos a hablar de filosofía. ¿Qué es la filosofía? ¿Hay algún interés en hacerla desaparecer? ¿La estamos utilizando sin saberlo? ¿Es útil para nuestro día a día? Pues una manera de abordar el tema es haciéndonos preguntas. Considero que el ser humano empieza a tomar conciencia de sí mismo en el momento en que se da cuenta de su extrema fragilidad en un medio de la naturaleza llena de peligros que le acechan constantemente. Esto le obliga a plantearse cómo resistir, necesita para pensar, para actuar en consecuencia y dominar dicho entorno para sobrevivir. La búsqueda de alimentos, tarea extremadamente dura y peligrosa. No hay descanso posible si se quiere perpetuar su especie. La tribu, vivir en comunidad para asegurar la fuerza de su especie y de la unión. La cueva, buscar un lugar seguro para resguardarse de las inclemencias del tiempo, las fieras peligrosas y salvajes, y sobre todo la organización, la necesidad de distribuir el trabajo para no desperdiciar ni fuerzas ni recursos. Bueno, ahora os explico por qué he hecho esta breve introducción, porque considero esencial no olvidar ni quiénes somos ni de dónde venimos, ya que creo que quien pierde su origen pierde su identidad. Esta máxima nos proporciona la base emocional y social que equilibra nuestro sentido de permanencia en el mundo en que vivimos. Y aquí sí, la humanidad empieza ya una andadura acompañada ya de una filosofía que no le abandonará jamás. Y empezamos y nos adentramos en el mundo helenístico. Aparecen los primeros filósofos occidentales, tales de Mileto, aproximadamente 630 años más o menos antes de Jesucristo. Manifiesta que el principio de todo es el agua. Mileto busca explicaciones racionales y asevera que la templanza y la prudencia nos harán vivir en equilibrio. Saltamos a Pitágoras, unos 600 años antes de Cristo. Cree que la estructura del universo se basa en números y relaciones matemáticas. Y aparece Demócrito. Desarrolla la teoría atómica, sugiriendo que la materia está compuesta por átomos indivisibles. Pensar en aquellas épocas, este señor ya pensó y desarrolló una teoría atómica, esto no hay que olvidarlo. Bueno, y así otros tantos filósofos presocráticos, pero vamos a dar un paso y entremos de pleno directamente a lo que son los pilares de nuestra filosofía occidental, que creo que ya sabréis que son Sócrates, Platón y Aristóteles. 400 años antes de Jesucristo. Sócrates se dedica a correr las calles, las plazas, acude al ágora, a los gimnasios y plantea preguntas a sus discípulos. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? ¿Sabe realmente lo que crees saber? Les anima a conocerse a sí mismos mediante la autorreflexión para ser dueños de sí. No olvidaros esto, para ser dueños de sí, la autorreflexión. Pero el poder ateniense empieza a considerarlo demasiado peligroso. No es conveniente que la gente piense. ¿Os suena algo esto? Motivo por el cual es encarcelado, juzgado y condenado. Y al final, pues le obligan a beber cicuta. Y pataplas. Se le considera el padre de la filosofía política y de la ética.
Su modo dialéctico de indagar, conocido como método socrático, será la base principal de la filosofía occidental. No consta que dejara nada escrito, pero Platón, que fue su alumno más aventajado, dedicará toda su vida a expandir esta corriente filosófica. Pero ¿qué pasa? A la muerte de Sócrates, la sociedad estaba revuelta y Platón se vio obligado a huir de Atenas y viajó a varios países del Mediterráneo y fundó la Academia, donde enseña filosofía, matemáticas y geometría. Pero la muerte de Sócrates lo dejó realmente tocado, se planteaba cómo es que gente tan culta, que se creía tan sabia y todo, fue capaz de cometer tal atrocidad y obligar a que Sócrates se bebiera la cicuta. Y entonces encuentra una respuesta que lo deja desoladora. Los humanos, y dice y piensa que los humanos no vivimos realmente en la realidad, vivimos engañados por nuestros sentidos, y desarrolla lo que se conoce como la teoría de las ideas o de las formas. El mundo lo percibimos con nuestros sentidos, no es el mundo verdadero, ya que nuestros sentidos pues, nos pueden llevar a engaño. Y lo que nosotros vemos son sombras de esas ideas. Para explicarlo, crea una de las metáforas más influyentes de toda la historia del pensamiento: el mito de la caverna. No cal que os diga nada porque me imagino que todo el mundo sabe más o menos de qué hablamos. Pero tuvo un alumno también muy brillante, Aristóteles, y le contradice y afirma que no hay ningún mundo superior de ideas perfectas. La realidad está aquí, en las cosas concretas y materiales, que podemos observar, tocar y estudiar. Fundó su propia escuela, el Liceo, donde enseñaba que antes de enseñar a pensar, se debía enseñar a cómo pensar. Fue el nacimiento de la lógica formal. Sienta las bases de la biología, la física, la ética, la política y la retórica. Crea la primera gran enciclopedia del conocimiento humano. Y dice, observa la realidad, no la inventes. Para él, la finalidad del ser humano es el crecimiento y el desarrollo del propio potencial y de plenitud. ¿Y esto cómo se alcanza? Viviendo y practicando virtudes como la justicia, la valentía y la templanza. Aristóteles fue el tutor del que más grande conquistaría parte del mundo conocido, Alejandro el Magno, suena, ¿verdad? El aristotelismo prevaleció casi durante 2000 años en el pensamiento occidental, pero fue absorbido por Roma y luego rescatado y transformado por la escolástica medieval. Pero bueno, mientras Platón, Aristóteles debatían en Atenas, en la otra parte del mundo, China está inmersa en caos y crisis políticas y guerras interminables. Las jerarquías tradicionales han colapsado, pero aparece Confucio, que se propone como solución al caos practicar el orden social, que empieza en el orden personal y reflexiona y dice, si los individuos cultivan la virtud, las familias serán virtuosas. Si las familias son virtuosas, las comunidades lo serán. Y si las comunidades lo son, los estados lo serán. Por lo tanto, plantea que el problema no es político, es moral.
y empieza a florecer el confucianismo. No hay dioses, no hay promesas de vida eterna después de la muerte, es pura ética social. Hay otro pensador chino, pero este es importante porque sus textos es de los más traducidos del mundo, Lao Tse, que significa el viejo maestro. Pero bueno, esto no se sabe si existió o no existió, si el libro que escribió, el Tao de Ching, lo escribió él o varios, pero bueno, de aquí surge el taoísmo. Lo he nombrado porque creo que es bastante importante, aunque no sea de nuestro mundo occidental, sino de Oriente. Y aquí también el Tao no es un dios, no es una persona, no es una fuerza, son simplemente las cosas como son. Y el problema del ser humano, dicen los taoístas, que es que nos empeñamos ir en contra del Tao. Queremos controlar, dominar y forzar los resultados. Bueno, y volvamos a nuestro mundo occidental. Estamos ya en el siglo III a.C. Alejandro el Magno ya ha conquistado gran parte del mundo, pero ha muerto joven. Pero la cultura griega ya se ha expandido por todo el mundo mediterráneo y el Oriente Próximo, y se mezcla con otras culturas. Esto da paso a la época helenística, un mundo grande, más complejo, más incierto, y en este contexto de desorientación y cambio aparece Zenón de Citio y empieza a enseñar en Atenas y nace el estoicismo. Lo habéis oído nombrar, este es estoico, es cuando a veces una persona pues viene de allí y se pregunta: ¿qué depende de mí? Mis pensamientos, mis juicios, mis decisiones, pero hay cosas que no dependen de mí. La enfermedad, la muerte, la opinión de los demás, el clima, los accidentes. Y entonces manifiestan los estoicos que el sufrimiento humano viene casi siempre por confundir estas dos categorías, de sufrir por lo que no podemos controlar y de no esforzarnos lo suficiente en lo que sí podemos controlar. Y pasamos ya a contemporáneo al estoicismo. Surgió también en Atenas el epicureísmo y fue Epicuro de Samos quien fundó esto. Y es importante porque es el único filósofo que enseña en un sitio que él llamaba el jardín. Pero este espacio, en diferencia a la academia, al gimnasio, era un espacio abierto a todo el mundo y permitía la entrada a mujeres, prostitutas, esclavos. Esto es un avance porque hasta ese momento esto estaba reservado para la gente culta y él no, abre las puertas y allí entra todo el mundo, como os he dicho. Y se pregunta qué nos proporciona una buena vida. Y su respuesta es el placer. Pero claro, para él el placer significa la ausencia de dolor y la angustia. Y el placer supremo es la ataraxia, que significa la serenidad o la tranquilidad del alma, la ausencia de dolor físico. Y entonces él clasifica los deseos. Dice que hay que clasificar los deseos, porque hay deseos naturales y necesarios, como comer, beber agua. A ver, esto es imprescindible. Pero hay deseos naturales no básicos, no son imprescindibles. Y hay otros deseos que no son ni naturales ni necesarios, como la fama, el poder, la riqueza ilimitada. Los primeros deseos son fáciles de satisfacer y dan la felicidad real. Los últimos son un pozo sin fondo que solo generan ansiedad. Ahí lo dejo. Y pasamos al escepticismo.
Pirrón de Elis. Este hombre vivió entre unos 300 años ya antes de Jesucristo y manifiesta que nuestros sentidos nos engañan constantemente. Las diferentes culturas tienen valores distintos y cada una cree tener la verdad. Esto es importante, porque todo el mundo se atribuye la razón y se para a pensar, ojo, que mi razón también es la razón del otro. Y medita que cada uno puede tener su razón. A ver si hoy en día esto podríamos pararnos a pensarlo y reducir los ruidos. Pero en fin. Y antes de continuar cronológicamente, hay que mencionar, o quiero mencionar, una corriente que recorre toda la historia del pensamiento humano. No pertenece a ninguna época, ni a ninguna escuela en particular, pero está presente en todas. Esto ya será un poco más polémico por los presentes, pero bueno, he considerado que era importante nombrarla. El misticismo, que parte de la convicción que existe una realidad más profunda que la realidad y la ordinaria, y que esta realidad puede ser experimentada directamente, no a través del razonamiento ni del análisis, sino a través de la transformación interior, que a veces se llama iluminación o éxtasis. La unión entre lo divino, que es el despertar, y lo que el misticismo aporta filosóficamente, es una crítica permanente al racionalismo. Insiste en que hay dimensiones de la experiencia humana que escapan al lenguaje y al concepto. Y ya sabréis que eso son las religiones. No son filosofía, pero bueno, como pensamiento lo he considerado importante nombrarlo. Y volvamos otra vez aquí a nuestro mundo, la caída del Imperio Romano. Invasiones, fragmentación del mundo mediterráneo, y la cultura sobrevive principalmente en los monasterios. Los monjes copian manuscritos griegos y romanos, y durante años el pensamiento filosófico en Europa queda absorbido por el pensamiento teológico cristiano. Pero en el siglo XI aparecen las universidades, empiezan a florecer en Europa, con un proyecto fascinante y ambicioso: reconciliar la fe cristiana con la razón aristotélica, usar las herramientas lógicas de Aristóteles para demostrar la racionalidad de la doctrina cristiana. Esto es un poco complicado, pero... Y nace la escolástica, Tomás de Aquino. Este fraile dominico le tenemos que agradecer que la filosofía hoy en día siga practicándose en las escuelas y en universidades de aquí, sobre todo porque en toda Europa, en muchos países de Europa, la filosofía la han descartado de las universidades. Pero este Tomás de Aquino, que hizo un trabajo sumamente interesante, escribió La Suma Teológica, uno de los proyectos más ambiciosos de la historia, una sistematización completa del conocimiento teológico y filosófico de su época. Tomás de Aquino nos dice que la razón y la fe no se contradicen. ¿Y cómo lo dicen? Él dice que se complementan. Dice que la razón puede llegar a ciertas verdades como la existencia de Dios a través de argumentos como el cosmológico. La fe completa lo que la razón sola no puede alcanzar. La escolástica es fundamental para entender cómo el pensamiento griego sobrevivió en Europa y cómo la tradición racional occidental
se mantuvo viva incluso en los siglos más oscuros y convulsos de nuestra historia, lo que os he comentado antes. Y ya entramos en el siglo, damos un salto abismal y entramos en el siglo XVII, porque si no, no acabaríamos, hay filósofos por todas partes. En el siglo XVII Europa está en llamas, la guerra de los 30 años arrasa el continente y entre esta barbarie aparece Thomas Hobbes, que manifiesta: el hombre es un lobo para el hombre. No necesita esta máxima ninguna explicación porque ya lo dice claramente, el hombre es un lobo para el hombre. Pero sin embargo, Rousseau, que era también un personaje controvertido, postura que el ser humano es bueno por naturaleza y es la sociedad lo que le corrompe. Luego en su vida habrá muchas contradicciones, porque él abandonó a sus hijos inclusas y alegaba que él no era suficiente buena persona y que sus hijos estarían mejor amparados por la sociedad. Esto se lo sacó del bolsillo. Y ahora ya entramos a René Descartes, porque elabora un proyecto totalmente radical a todo lo que hemos visto hasta ahora y empieza a dudar absolutamente de todo y empieza a pensar: pienso, luego existo. Eso no puede ser falso, porque mientras pienso yo existo, y ahí basa toda su filosofía. Bueno, y a partir de ese momento la filosofía avanza a un ritmo tan vertiginoso, unas ideas engendrarán otras nuevas o las complementarán, la base del conocimiento se apartan cada vez más de la guerra entre religiones y el método científico es adoptado cada día más por los grandes pensadores. El pensamiento humano no conoce límites. Y aquí estamos, como siempre, preguntándonos quiénes somos, cómo somos, de dónde venimos y sobre todo hacia dónde vamos. Bueno, después de este paseo por el inmenso océano que es la filosofía, creo que ya tenemos bastante material para debatir hoy el tema que nos ocupa. Pues si os parece bien, lo dejamos para otra tertulia, si no, no acabaríamos. Y ahora una última reflexión, la última. ¿Nos puede salvar la filosofía de los peligros constantes y cambiantes que rodean a nuestra especie? ¿El Homo sapiens será capaz de seguir evolucionando hacia un nuevo Homo que nos salve de la extinción? Hacemos leyes para proteger especies en peligro de extinción, pero al Homo sapiens, ¿quién lo protege? Ahí lo dejo.